¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí, en este canal, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los veo medio lentos. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Ahí está el botoncito rojo, donde por supuesto para nosotros es algo súper importante. Además, por supuesto, aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí estamos regalando infografías y publicando videos cortitos de solamente 3 minutos. Bueno, dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy la vamos a ocupar para explicar el video que tiene como título Pruebas psicométricas, cómo hacerlas en 9 pasos. El objetivo de la presentación es conocer la forma en que se puede elaborar una prueba psicométrica. Solo es una opción. Además, por supuesto, pretendemos al mismo tiempo determinar las características más relevantes para diseñar una prueba psicométrica, o también, como le llegan a decir, para diseñar un test. Y bueno, decir por supuesto que los test son los instrumentos de medida más utilizados por los psicólogos y van a ser utilizados para obtener datos sobre las conductas de las personas. Además, por supuesto, a partir de esos datos se toman decisiones con serias repercusiones en las personas evaluadas. De ahí la importancia que tiene estas pruebas psicométricas. Por supuesto, y sobre todo en tiempos actuales, las pruebas psicométricas incluso las podemos encontrar en varios ámbitos, en las cuestiones laborales, en el área de recursos humanos para poder contratar a una persona. Además también las podríamos encontrar, por supuesto, con mucha frecuencia en el ámbito educativo. Aquí estaremos haciendo énfasis precisamente en esta área. Y entonces los tests al final son súper importantes porque al final su diseño y elaboración tiene que ser lo más objetivo posible, porque al final los resultados van incluso a repercutir importantemente en la vida de las personas que han sido encuestadas, que han sido de alguna manera sujetas a este tipo de pruebas. Y bien, pues podríamos comenzar con el paso número 1, que le vamos a nombrar aquí el marco general. Se trata de justificar la existencia del test, tener por supuesto clarísimo cuáles van a ser los propósitos para qué vamos a construir ese test. Además también tener clarísimo, antes que otra cosa, cómo se va a aplicar, qué formato se va a utilizar, si va a ser electrónico, si va a ser en papel, y por supuesto considerar cuáles son las decisiones que se van a tomar una vez que obtengamos los resultados. El tipo de población a la que nosotros estaremos abordando, qué tipo de población es a la que se le va a aplicar, y por supuesto tener clarísimo que al final este marco general debe tener, por supuesto, súper importante, tener la cuestión de pues seleccionar, ¿no? Ver por ejemplo que el propósito sea seleccionar algunas personas, por ejemplo el examen de admisión para una universidad pública acá en caso de nuestro país, pues es prácticamente algo que tiene que ver con la selección, o con cuestiones relacionadas a diagnosticar, si vamos a diagnosticar algunas cuestiones, por ejemplo, de estilos de aprendizaje en el ámbito educativo, clasificar, entre otras funciones. Antes que otra cosa, entonces, el marco general, dicho de manera sencilla, es por supuesto tener súper importante justificada la acción y por supuesto tener clarísimo cuál va a ser el propósito de la elaboración de nuestra prueba. En el número 2 tenemos entonces la definición de la variable medida. Aquí por supuesto es prácticamente como tener enfocado, en este caso, cuál va a ser el tema, el objeto de estudio, lo que estaremos nosotros buscando encontrar, por supuesto, ¿verdad? Y tomar en cuenta sobre todo que todas las dimensiones posibles de nuestro propósito, todas las situaciones que tendríamos que estar de cierta manera considerando, cuáles son las que sí se van a tomar en cuenta, por ejemplo, si pensamos en la situación de medir la cuestión de las inteligencias múltiples. Se me ocurre aquí en este canal, les vamos a dejar aquí en la parte, pues aquí en la parte de arribita, por supuesto, una liga donde van a poder conocer si no saben todavía, esta cuestión de la teoría de las inteligencias múltiples. Y aquí por supuesto tener en cuenta que pues las dimensiones que se podrían considerar aparte de todas las inteligencias múltiples. Descartar toda aquella situación que no tenga que ver con las inteligencias múltiples, dicho de manera sencilla. Identificar, por supuesto, cuáles van a ser los comportamientos más representativos
Si hablamos, por ejemplo, de un salón de clases, de acuerdo a nuestra experiencia, cuáles serán los resultados que deberán tener, por supuesto, en tiempos actuales. Los resultados, desde nuestra experiencia, hemos visto que al final los salones, los grupos, los alumnos tienen esta cuestión de ser pues con un estilo mucho más que tiene que ver con cuestiones kinestésicas, con cuestiones visuales, por supuesto, y prácticamente serán, la situación que estaremos nosotros como esperando de resultado, y por supuesto tener claro cuáles las cuestiones que no vamos a medir. Si vamos a hablar de las cuestiones de las inteligencias múltiples de Gardner, pues al final todo aquello ajeno a este concepto, a esta propuesta, tendrá que ser desechado. Eso es definición de la variable medida. El punto número 3 tiene que ver con las especificaciones. ¿Cuáles son los requerimientos para aplicar nuestra test? ¿Cómo se van a distribuir los ítems? Si va a ser, por supuesto, por lógica tendría que ir por temáticas, si seguimos con nuestro ejemplo de las inteligencias múltiples de Gardner. Por supuesto también el tipo de vocabulario que utilizaremos, sobre todo enfocado en este caso, el contexto estudiantil, de acuerdo a la edad, al nivel académico al que nosotros estaremos abordando. Por supuesto no es lo mismo en este caso elaborar una test para un grupo, por supuesto, de educación básica primaria, por ejemplo, a una cuestión, por ejemplo, de nivel licenciatura. Ahí podríamos entonces tener clarísimo que por supuesto trasciende el vocabulario que estaremos nosotros utilizando. ¿Qué formato se va a usar? Por supuesto también se tendrá que especificar en ese momento. Y además también por supuesto especificar qué hacer con los sesgos de respuestas en caso de que se presenten, sobre todo algunas subjetividades que por supuesto tendremos que tratar de eliminar. Imposible eliminar todas las subjetividades, por supuesto, pero se debe tomar en cuenta también ese tipo de especificaciones en el paso número 3. Ahora vamos con el 4, que desde nuestro punto de vista es, digamos, el más trascendental, porque tiene que ver con la construcción de los ítems, con la construcción de las preguntas, las frases que ocuparemos y la manera, sobre todo, cómo las vamos a medir. Tomar en cuenta, por supuesto, la representatividad, la claridad y sencillez que tendrá que tener estas preguntas, ¿no? Reiteramos, sobre todo, tomando en cuenta a quién vamos a aplicar esta prueba o este test. Se debe usar un lenguaje inclusivo, evitar ser vagos, evitar ser subjetivos, ambiguos. Se sugiere, por supuesto, hacer un piloto, ¿no? Una prueba piloto, por supuesto, de las cuestiones relacionadas a la forma en que haremos nuestros ítems. De ser posible, pues acudir con algún especialista que tenga este conocimiento importante, por ejemplo, continuando con nuestra cuestión de, digamos, las inteligencias múltiples, pues debe ser posible hablar con un especialista, sobre todo para que se note ahí, para que se tenga claro que no existe ningún tipo de ambigüedad. Revisar la bibliografía existente sobre el tema que estaremos nosotros intentando, en este caso, aplicar, la teoría que estaremos a aplicar. Y por supuesto acá tomar en cuenta, por supuesto que habrá que mencionar, ¿no?, que pues la mayor parte de pruebas psicométricas se están utilizando hasta el día de hoy, desde la época de los 30, pues en este caso el tipo Likert, que es muy sencillo porque al final en este caso se supone que tendremos la posibilidad de anotar valores, qué tipo de valores le vamos a dar a las respuestas, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un restaurante, pues nos van a hacer incluso ese tipo de pruebas para saber qué tan satisfechos quedamos con el servicio. Entonces la carita feliz seguramente la podrán utilizar con el número, tal vez el número 5, y tal vez la carita enojada con el número 0, y así entonces con ese tipo de valores podremos incluso hacer, en este caso, cuestiones estadísticas para poder hacer un análisis mucho más completo de los resultados. Eso es el tipo Likert, que es el que, pues digamos, se utiliza con mayor frecuencia. Y pues otra forma también que pues suele ser, digamos, atractiva es la cuestión esta del tipo ensayo, donde se trata, acá estamos hablando de preguntas abiertas. Note la diferencia porque el Likert pues prácticamente son como preguntas cerradas, y acá estamos hablando de ensayo, de tipo ensayo, donde las preguntas son abiertas. Obviamente pues es más chamba porque acá tendríamos que estar sujetos a las múltiples respuestas que se podrían tener, y sobre todo pues cómo evitar esas subjetividades, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, es importante la construcción de los ítems. En la parte número 5, nuestro quinto paso en este orden, se trata de la impresión en papel
de nuestra prueba, ¿no? El aspecto físico, por supuesto, forma parte de su validez aparente. Entonces, además de verlo en pantalla, sería muy bueno que usted tuviera esta posibilidad de imprimir antes que comenzar a aplicar su prueba, imprimir para darse cuenta que por supuesto tiene un diseño también incluso atractivo, que tenga esta cuestión de ser atractivo incluso para los ojos, pues para la vista. Lo anterior por supuesto repercute en la motivación y también en la actitud de las personas que serán evaluadas, porque al final el primer impacto puede ser importantísimo, porque si ven por ejemplo algunas tests que de repente son muy largas, pues al final algunos estudiantes por supuesto pues no estarán tan dispuestos y ya de momento comienza pues una especie de rechazo, ¿no? El sexto paso entonces sería la situación de algunos estudios pilotos, a través de algunos, pues hacer unas muestras por supuesto para comenzar a ver que los errores, porque yo creo que acá es un paso que de repente pareciera un poco pues fastidioso o pareciera como inútil, pero por supuesto esta situación de estudios piloto va a permitir detectar y sobre todo evitar y corregir posibles errores, así como llevar a cabo una primera comprobación del funcionamiento de la prueba en el contexto aplicado. De ser posible, entonces, si vamos a aplicarlo a estudiantes, pues hacerlo con algunos estudiantes en principio, sobre todo para detectar, porque seguramente serán ellos, los de este estudio piloto, los que nos van a hacer comentarios súper importantes, sobre todo de errores o de palabras que tal vez no entiendan, ¿no? O de dudas que tengan, sobre todo en la forma en cómo se va a contestar en nuestra prueba, ¿sale? Entonces eso también sería importante, no lo deseche. Parece un poco inútil, pero al final podría ahorrar muchísimos problemas, porque ya digamos va a ayudar a aplicarlo de mejor manera, ¿no? En el séptimo paso pues ya tendríamos la aplicación propia de la test, de la prueba. Hay que cuidar por supuesto también las condiciones físicas, pareciera también un poco irrelevante, pero me parece que es muy muy importante las condiciones físicas de la aplicación, que sean las adecuadas, que exista el tiempo. Me parece que desde nuestra experiencia parece es algo que suele suceder, que de repente hay poco tiempo, porque al final los estudiantes están, por ejemplo, en clases, ¿no? Y de repente este tipo de pruebas se les suele dar como un poco de importancia, pareciera que son ya como automáticas, ¿no? Y entonces por supuesto tener el tiempo, la luz, la temperatura, que no exista ruido, incluso hasta la comodidad de los asientos, para que la gente entonces conteste pues digamos lo más cómodo posible y así tengamos resultados que sean válidos en este caso, ¿verdad? El paso número 8, ver más allá de los números, le vamos a llamar propiedades psicométricas. No se debe perder de vista que la finalidad del análisis psicométrico de los ítems, ¿verdad?, es maximizar o potenciar las propiedades métricas. Y aquí por supuesto entonces hacer un análisis importante y pues hablar más allá de lo que dicen los números, no nada más de repetir las cifras estadísticas, sino más bien hacer como conjeturas del por qué hubo 43% de algo o por qué hubo 22% de alguna otra aspecto, ¿verdad? Al final, pues digamos ya tenemos nuestro noveno paso, que es la versión final, tenemos ya nuestra prueba, se elabora el manual que permita su utilización a otras personas o a otras instituciones. El manual debe recoger con todo detalle las características relevantes de la prueba, las instrucciones, la forma en cómo se va a contestar y todos los detalles. Esta es la situación importante de este tipo de, digamos, pasos, ya la versión final precisamente para aplicarlo y que tenga sobre todo mucha claridad de cómo se va a contestar nuestra prueba. Y con esto, por supuesto, cerramos el video. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos la invitación a suscribirse. Y bueno, nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.